Romanos 8, vamos a leer todos juntos un solo versículo nada más. El versículo 31. ¿Ya lo tiene? O si alguien no tiene Biblia cerca de usted o tiene dificultad de encontrar el pasaje, ahí, ¿ves, hermano? Romanos 8, 31. Todos juntos a una voz dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver. Amado Dios, aún en un pequeño y breve versículo, un par de líneas, cuán grande, Señor, profunda, la verdad sencilla y profunda a la vez, Padre, verdades que impactan vidas, Señor. La humanidad está marcada, Señor, por principios que son descritos en un versículo como este. Ayúdanos a entender, Padre, lo que esto significa, y lo que esto involucra, y lo que esto representa para nuestras vidas, Señor. Nadie puede salir ajeno, Señor, de todo lo que aquí hay. Danos sabiduría, Señor. Dirígenos. Lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pienso, hermano, que esta mañana no va a aprender nada, absolutamente nada nuevo. Pienso que usted ya lo sabe todo, y lo digo en el buen sentido, de que todo lo que le voy a predicar ya lo sabe. Y sin embargo, pienso también que es imperativo el recordar lo que aquí vemos, porque por mucho que lo sepamos, es fácil diluir en la cotidianeidad y los afanes y el girar de la vida. Pienso que se diluye y perdemos totalmente lo que aquí tenemos. El mal y la aflicción y el pecado y las consecuencias del pecado han estado presentes en toda la humanidad desde el principio de los tiempos, desde Génesis 3, cuando entra el pecado en el mundo y las consecuencias que de él derivan, y luego también en Génesis 4, cuando vemos el primer asesinato a manos de Caín contra su hermano Abel, y de ahí Génesis 5, Génesis 6, Génesis 8, Génesis 9, Génesis 18 y toda la descripción de pecado, de maldad, de idolatría, de abominación y las consecuencias de la iniquidad, del pecado, de la rebeldía contra Dios, son parte que aqueja a la humanidad. Y muchos conflictos son resultado de pecado y de maldad y de desobediencia a Dios. Y no hay aquí nadie que piense que los conflictos y situaciones difíciles, a veces desesperantes, son parte de la vida. En la medida que podamos, debemos de tratar de evitar esas situaciones difíciles, conflictivas, etc. La palabra de Dios nos dice, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Dice, en cuanto dependa de ti, implica aquí que no siempre va a depender de nosotros, no siempre se va a poder, pero tampoco debemos justificar que cuando vienen problemas, que asumir el papel de víctima, de que no hay nada que yo pueda hacer. Sí, la Biblia dice, en cuanto dependa, en todo lo que de ti puedas hacer, y ciertamente hay cosas que ya no dependen de ti, hay cosas que dependen de terceros, hay cosas que solamente puedes dejar en las manos de Dios y nada más. Pero sí hay algo que puedes hacer. Hay situaciones a veces adversas. Vamos a decir en un matrimonio, ya no vayamos a un contexto más allá de lo más inmediato. Un matrimonio a veces tiene problemas y a veces tomamos el papel de víctima y decimos, yo no tengo la culpa, el cónyuge es la persona que tiene la culpa, pero aún allí hay cosas que sí puedes hacer para evitar el conflicto. No estoy hablando de que cambies a la persona si la otra persona tiene sus culpas, pero también muchas veces tenemos nosotros, pero nos justificamos de que porque la otra persona está mal, ya no hay nada que yo pueda hacer. Sí, hay cosas que tú puedes hacer, en no necesariamente responder de la manera carnal o visceral cuando alguien te agrede, por ejemplo. Hay maneras sabias en que tú puedes obrar para evitar un conflicto. Como también hay manera en que, aunque tú no seas el provocador, pero sí puede ser quien agrega leña a ese fuego.
Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En cuanto de ti dependa, no agregues a los conflictos, no los hagas más grandes. Dios tiene soluciones. A veces responder de esta manera es sí hacer todo lo que de ti dependa dentro de tu autoridad o tu jurisdicción o tu capacidad, especialmente cuando tú sabes que tienes la mente de Cristo, que estás buscando la llenura del Espíritu, que estás buscando consejo sabio y que debes orar de cierta manera. Cuando llegues a ese límite y de ahí en adelante ya la situación te sobrepasa. Hay situaciones mundiales que no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Fuera de orar. Eso siempre podemos hacer en toda situación, pero vamos a hacer por el conflicto en Siria o en Corea o en otras partes del mundo. ¿Qué podemos hacer por lo que pasa en Venezuela? Hay cosas muy pequeñas, pero cambiar el todo de la situación nos sobrepasa, está fuera de nosotros. Lo que pasa en Nicaragua, etcétera. Ahí es donde debes buscar a Dios, y a veces lo mejor que puedes hacer es justamente no hacer nada cuando a alguien más le toca hacer lo propio, pero de lo que de ti depende, no dejes de hacerlo. Y mucho podemos hacer orando, pero también sabiendo cuando ya no debemos orar, para no usurpar el papel de alguien más, es en especial el papel que le toca a Dios hacer. Dejemos a Dios ser Dios. A veces ese es nuestro problema, que son problemas de tal magnitud que nos sentimos los salvadores del mundo, nosotros mismos. No somos salvadores. Puedes llevar el Evangelio, eso sí, pero tú y yo nos salvamos al mundo, aun cuando llevemos el Evangelio por todo el mundo, si así pudiéramos hacerlo. En situaciones donde tú no puedas hacer nada o vienen conflictos que te superan, asegúrate al menos, hermano, que tú estás del lado correcto de la ecuación. Este versículo que leímos aquí dice: ¿qué pues diremos a todo esto? A todas las cosas que aquí se mencionan, ¿qué concluimos? ¿Qué podemos hacer cuando de situaciones complejas se tratan? Esto es lo que concluye el apóstol por inspiración del Espíritu Santo. Si Dios es por nosotros, y qué importante es estar en esa posición. Amén. Ahora, ¿quién es el que debe tomar lados? ¿Dios es el que debe tomar lados con el hombre? ¿O es el hombre que debe buscar el lado que Dios va a bendecir? Sí, Dios no es el seguidor, Dios es el soberano. Amén. Hay motivo y razón para orar por muchos asuntos en el país y en el mundo hoy en día, pero yo te aseguro que Dios no está sentado en su trono mordiéndose las uñas a ver qué va a pasar. ¿O sí? No, Él es soberano. Y pase lo que pase en el tiempo presente, en cualquier contexto, de cualquier situación en este mundo, déjame decirte, Dios ha visto muchas cosas más difíciles todavía a lo largo de la historia de la humanidad. Y en su mano está el salvar o no. En el contexto de Dios, ¿sabes cuál es la perspectiva de Dios? El contexto de lo eterno. Así que, ¿qué es nuestra vida en el lapso de unos años, aun si esos años son los 70, 80 años de nuestra vida? En el contexto de la eternidad, no ignoro que lo que pase día con día, mes con mes, año con año, es bien importante. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Todo es importante, pero a la vez, mira, Dios tiene una perspectiva mucho más grande, mucho más extensa que nuestra perspectiva en cuanto a los acontecimientos. Si Dios es por nosotros, ¿de qué manera vamos nosotros a tomar una actitud o una decisión o determinación o convicciones de tal forma que Dios pueda estar con nosotros, sabiendo que realmente quien debe alinearse no es Dios con nosotros, sino nosotros con Él? Él es Dios y no tú y yo. Si sabes, hermano, que cuando tú y yo nos levantamos, el universo no circula alrededor de ti y de mí. Amén. Ni siquiera alrededor de este planeta, la Tierra. Pero sí, como cristianos debemos saber que todo debe circundar alrededor del Rey eterno y soberano. Nuestras convicciones. Así que si Dios es por nosotros, asegúrate que tú estás en la posición que Dios puede bendecir, donde Dios sí está contigo, y más aún que tú estás con Él, de manera que si Dios está contigo, ¿sabes una cosa? Realmente no importa quién está en contra de ti. No importa quién te critique, no importa quién te ataque, no importa si medio mundo está en contra de ti, asegúrate que tú estás en el lugar donde Dios sí te bendice. Normalmente ese lugar no es el lugar de la mayoría. Amén.
Porque si te has fijado en la historia de la Biblia, Dios siempre está con los menos y no con los más, con las mayorías. Generalmente obrando Él para que cuando viene la victoria, sea claro que la victoria es de Dios y no de nadie más. Él es el único juez ante quien nosotros queremos dar cuenta y ser justificados. Él es Jesús quien intercede por nosotros. Asegúrate que cuando Jesús hable delante del Padre pueda decir algo bueno de ti y no lo contrario. Porque Jesús mismo ha declarado que hay algunos que les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conocí. Cuando tomamos esa posición, hermano, realmente este pasaje nos enseña que no hay nada que pueda separarnos de Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada. Y nadie puede condenarte, ni siquiera Satanás, que es el acusador de los hermanos. Hay gente que acusa a los hermanos en alguna forma u otra. Hay gente que ha hecho ese, incluso pareciera su ministerio, en encontrar todo lo malo, todo lo negativo. Hermano, te hago una pregunta. Cuando tú ¿hablas bendición o hablas acusación? Más continuamente. ¿Qué es lo que más te caracteriza? ¿Y cuál es el ministerio de aquel que es el acusador de los hermanos? Sino acusar. Pero aún, mira, si Satanás te acusa, no hay nada que, si tú estás en la posición que Dios bendice, que te pueda separar de su gran amor. Así que, hermano, en esta mañana, en el contexto del mensaje, lo que estamos leyendo aquí, hay dos preguntas que debemos hacernos. Una, a favor de quién está Dios, y la otra, la conversa, en contra de quién está Dios. Vamos a atender la segunda pregunta primeramente. Le digo, hay muchas cosas que usted ya sabe, pero qué importante es recordarlas. Primeramente, en contra de quién está Dios. Dios está en contra de Satanás y los que andan en sus caminos. Mira conmigo, si quiere, Isaías capítulo 14. Voy a ir a algunos pasajes en la Biblia. Si los puede encontrar rápido, hágalo. Y si no, una vez que yo empiece a leer, deje de buscar, preste atención, puede anotarlos. Isaías 14, versículo 12, nos habla del origen de Satanás. Isaías 14, 12, dice: ¿cómo caíste del cielo? Mira, hay un ángel que comenzó en el cielo. Dice: oh lucero, un ángel de luz, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Algo pasó en el cielo que hizo este ángel que tuvo que ser cortado del cielo, cayó por tierra. Tú que debilitabas a las ¿qué? A las naciones. Mira qué poder tiene este ángel para impactar no solamente pueblitos aquí y allá como Sodoma y Gomorra, vamos a decir, sino naciones enteras. Las debilitaba. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía en su corazón? Mira, cuando hacemos estas preguntas, a favor de quién está Dios y en contra de quién está Dios, en automático nuestra mente piensa: no, Dios está conmigo, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. No te adelantes, vamos a verlo más despacito, porque a veces podemos asumir erróneamente. Vamos a ver qué hizo de este ángel, que era un ángel de luz, con un buen origen. ¿Qué hizo de él un enemigo de Dios? ¿Qué hizo de un ángel así, un diablo? Esto es lo que decía ese ángel en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué representan estas palabras? Para ser de un ser, un enemigo de Dios. No es una sola cosa, sino autoexaltación, ¿sí o no? Autoexaltación. ¿Es eso algo que invade al hombre en su corazón, la autoexaltación muchas veces? Hay hombres que se dedican a autoexaltarse. Pues eso es lo que hizo de un ángel, un demonio. Versículo 14, sigue este ángel diciendo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira, prácticamente seré igual a Dios. Seré igual a Dios, es lo que Satanás quiso ser. ¿Y cuál fue su fin? Mas tú, derribado, esta es la sentencia, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. No eran rituales satánicos lo que hizo Satanás. No ves tú aquí estrellas de 5 picos y sacrificios de sangre. Todo eso es satanismo hoy en día, pero así lo percibimos nada más. Películas de miedo, eso es satanismo. Todo sí lo es, pero ve el origen que dio lugar a Satán: la autoexaltación, la vanidad,
la soberbia. ¿Estás tú en el lugar donde Dios puede bendecir? ¿O padecemos de este mismo mal? También en Apocalipsis vemos la caída de Satanás, en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 habla de esta caída. En Apocalipsis 12, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Y si no lo tiene, nada más escuche, anote Apocalipsis 12, 7 al 9, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Mira, a veces pensamos que lo único que existe es lo que vemos, pero hay muchas cosas que pasan en el mundo que no vemos. En el mundo espiritual hay muchos acontecimientos tomando lugar. La Biblia no los describe para no ser ignorantes. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Saben quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nadie que se oponga a Dios jamás prevalece. Dios no pierde ninguna de sus batallas. Pondera a lo largo del mensaje, de esto se trata, si tú estás en el lugar que Dios puede bendecir o no. Porque a veces somos soberbios y sabiendo que aunque nuestra posición puede ser no bíblica, y si es no bíblica, es antibíblica, y Dios no la puede bendecir. Y lo triste es, hermano, lo sorprendente es que hay quienes se aferran a esa posición como si Dios fuera un títere, como si Dios fuera, como lo representan las religiones, una estatua inmóvil que nada puede hacer. No, date cuenta a lo largo de estos pasajes cómo Dios está bien involucrado en los más mínimos detalles de los hombres, cuanto más en los detalles, en los asuntos de peso más grandes. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dios es de armas tomar. Amén. Dios no se queda ahí nomás de abrazos cruzados, como mero espectador de los acontecimientos que pasan en el mundo de lo invisible, como tampoco en el mundo de lo visible. Versículo 9: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Tiene tremendo poder el diablo. Si puede engañar al mundo entero, hermano, pregunto, ¿tendrá poder de alguna manera para engañarte a ti y a mí? Debilita las naciones, engaña a las naciones, engaña al mundo entero. El mero hecho de que alguien se levante y diga, no, a mí no me puede engañar, ya es soberbia, hermano. Es reconocer, es no reconocer tu debilidad y tu susceptibilidad, y porque ya el pensar que no puede ser engañado, ya es un engaño en sí mismo. ¿Sí? El sentirse demasiado seguro. ¿Cómo no ser engañado? La defensa contra la mentira es la verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Qué importante vivir en este libro. La verdad es poderosa sobre la mentira. Pero tú oyes hoy toda clase de ideologías, toda clase de corrientes, toda clase de lo que llaman, ¿verdad? Colores y sabores y facetas de la verdad que se contraponen en sí mismos. La verdad no se contradice. Por eso es que para conocer la verdad hay que mantenerse fieles a su palabra, para entonces ser verdaderamente sus discípulos, y su verdad nos hará libres del engaño y de las cadenas de la mentira. Pero este ser, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, engaña al mundo entero, y él fue arrojado a la tierra. Ojalá hubiera sido arrojado a Marte o a otro lugar, pero no, hermano, es en la tierra donde Satanás tiene su obra y ministerio, en medio de nosotros. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces no está solo, hay todo un ministerio. Hay gente que cae presa. ¿Esto es real o es una fábula lo que estoy leyendo? ¿Es palabra de Dios? ¿Es real? ¿Son verídicas las historias que aquí aparecen? Mira, aún las parábolas que muchos dicen, no son historias verídicas, pero son historias tomadas por Cristo del contexto de la realidad de los hombres, con el fin de enseñar a aquellos que tienen oídos para oír verdades del reino de los cielos, verdades, realidades del reino de los cielos. Amén. Esta no es una fábula, la palabra de Dios.
¿Contra quién más está Dios? Primeramente contra Satanás, contra sus ángeles, con aquellos que caen presa de su engaño, contra los incrédulos. Ahí estamos en Apocalipsis ya, ¿verdad? Vamos, mira, hacia el final, el capítulo penúltimo, el 21. ¿Contra quién más está Dios? Apocalipsis 21 habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, pero ahí mismo también nos da una descripción de contra quién está Dios. Mira el versículo 8, dice: pero los cobardes, y un cobarde es aquel que no está fortalecido en él. ¿Por qué alguien es acobardado? Porque está enclenque, porque está débil espiritualmente, y eso no es resultado de ser fortalecido en el Señor o en la palabra de Dios. Los cobardes, los incrédulos. Ahora, a veces definimos al incrédulo como aquel que nunca ha sido salvo, y es verdad. Los que somos salvos nos decimos creyentes, pero pregunto, hermano, ¿hay creyentes que luego también actúan igual que los incrédulos? ¿Sí o no? En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe a los hermanos, a los creyentes, a los que han sido salvos, a la iglesia de Cristo, a los redimidos, y hace una distinción entre el hombre espiritual y el hombre carnal. En ambos casos, les dice: no sois carnales, les dice, ¿verdad?, a los hermanos, ya habiendo establecido que son hermanos. Y en ambos casos, el espiritual y el carnal, en 1 Corintios, son gente salva, pero el carnal es aquel que actúa como el hombre natural. Otra descripción ahí: el incrédulo, el que no ha nacido de nuevo. Es posible ser salvo, o al menos declarar tu fe en Jesucristo, y luego actuar como un incrédulo. Y no debemos tomar en poco cuando la Biblia advierte a los cobardes o a los incrédulos. ¿Hay evidencia de incredulidad, hermano, entre algunos cristianos? Y pudiera ser alguno de esos cristianos, tú o yo, que estamos actuando incrédulamente después de haber dicho que sí creemos. ¿Quién más? Los abominables. ¿Qué cosa hace de una persona abominable delante de Dios? Pues mira, ¿la homosexualidad es abominable delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Eso significa que somos homofóbicos en la iglesia? No. No es fobia. Fobia es miedo. ¿Les tenemos miedo? No. ¿Les tenemos odio? Menos. La Biblia nos enseña, nos manda a amar, así como Dios amó este mundo, debemos amar tanto como Cristo. Eso no quiere decir que debemos congeniar con el pecado de nadie, ni con la mentira, ni con el robo, ni con el asesinato, ni con la homosexualidad, ni con el aborto, ni con ninguna forma de pecado. Que pecadores somos, pero del pecado nunca se debe de hacer un desfile de orgullo. Amén. Sino de arrepentimiento. Así que mira, la comunidad LGBTI, HIJKLM, toda la fila de letras, ¿verdad? Es ridículo, hermano, la confusión. Es un estado de confusión donde esa comunidad define géneros o sexos ya por docenas de formas. Es confuso hasta para ellos mismos, señal de que no son de Dios, son de Satanás, porque Dios no es autor de confusión, Satanás sí. De veras, hermano, ¿no lo has visto? Ve las formas hay creo que ya hasta 70 y tantas formas de definir el género de una persona. Mira, un perro sabe quién es la hembra. Los animales tienen más sensatez en ellos que hoy los seres humanos. Ya no sabemos quién es hombre, ya no sabemos quién es mujer. No, hombre, y luego se ofenden porque no le dijiste el género correcto. De hecho, mira, hay un movimiento en los Estados Unidos y lo que pasa en un lugar del mundo en cuanto a maldad se exporta de volada. Hay un movimiento en esa comunidad de que ya no quieren que usen los pronombres él o ella. Les ofende. Aún si él nació él y ahora es ella, le ofende que le digas ella, aunque quiere ser una ella, pero ya no quiere que le digas ella. Hoy quieren otro tipo de pronombre. Se inventan nuevos pronombres. Él o ella, en inglés es he, she, ¿verdad? O his or her. Bueno, ahora están sacando pronombres que son sí. Sí. No, con Z. Ya no me digas ni él ni ella. Dime otra cosa. Palabras que no existen. Ahora, si eso sacan unos, pero si son 70 y tantos géneros, ¿cuántas combinaciones de pronombres van a sacar?
¡Qué locura! Y de hecho, hay algunos que están promoviendo que esto sea ley. En este caso en particular es en Canadá. Es una discusión real en las leyes del Congreso de Canadá, que si tú no usas estos pronombres que no ofendan a la gente, vas a estar violando las leyes y puedes ser penado. Es una locura. Eso es abominación delante de Dios. Ahora, yo sé que no le estoy enseñando nada nuevo, pero ¿sabes por qué se lo estoy predicando? Porque hay algunos cristianos que están bajando la guardia y son muy mira, yo no tengo pena que el hermano Fuentes me dé un abrazo. Él es hombre y yo soy hombre, amén. Pero hay algunos que son muy apapachosos. ¿Ok? No pongas a Dios en contra de ti. Estas ideologías de género no son de Dios. Ahorita lo va a ver. Se lo va a llevar a la palabra de Dios donde pueda verlo. ¿Sí? No te pongas en el lugar donde Dios no puede bendecirte. Tú dices, no, Dios está conmigo. ¿Estás seguro? No conforme a su palabra. No es conforme a mi prédica. Es no conforme a su palabra. Pero mira, seguimos leyendo. ¿Sabes también que es abominable? Aquellos que... déjame decirte de esta gente, ¿sabes cuál es lo que mucha gente dice? Bueno, cada quien puede hacer lo que quiera. El problema es, hermano, que siempre hay una nueva moda de pecado que Satanás es demasiado astuto en promover. Una de ellas es el divorcio, que no es voluntad de Dios, es pecado. Luego la siguiente vino a ser el aborto. Cosas que antes no se hablaban. Luego vino a ser este asunto de la homosexualidad. Y va a haber más y más de lo mismo. Ahí está, pastor, somos más. Por eso te digo, ten cuidado de estar en la posición, no la popular. Cuando la gente hace sus desfiles de orgullo homosexual, la aprobación de quién están buscando. ¿La de Dios? ¿La de Dios? Por eso hacen desfile, para que Dios nos bendiga. Por eso nos manifestamos delante de Dios. No, están buscando la aprobación del mundo, de la sociedad, de la política, de la gente. ¿Esa es la aprobación que tú buscas en tu posición? La posición popular. Mira, más te vale que todo el mundo esté en contra de ti y tener la aprobación de Dios, porque ese mundo, ¿qué va a hacer por ti algún día? En el día del juicio, ¿qué va a hacer por ti? Alguien del mundo va a decir, Señor, no lo condenes a él, yo me ofrezco por él, mándame a mí al lugar de condenación. ¿Alguien va a hacer eso por ti en el mundo? No lo van a hacer. Son posiciones que pueden ser políticamente correctas. Hay gente incluso que en sus convicciones están más del lado bíblico, pero tristemente son cobardes en no pararse por sus convicciones y ceden a la posición popular. Amén. ¿En qué posición estás tú? A veces no se sabe, hermano. A veces no se sabe. Porque estás demasiado callado acerca de tus convicciones. ¿Cuál fue el primer grupo de personas que son rechazados? Los cobardes. Yo no soy ningún cobarde. Entonces, ¿por qué no se saben cuáles son tus convicciones, hermano? Porque a veces crees una cosa y mira, hay cristianos hoy en día que cuando tú le preguntas de sus convicciones, antes de responder, ellos procesan aquí la pregunta. Cuando usted hace la pregunta, ¿quién me pregunta? Y dependiendo de quién le pregunta, es su respuesta. Gente que busca hacer todo para todos. ¿Quedar bien? Popularidad. Hermano, Dios escucha ese tipo de posiciones. ¿Está conmigo? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas. Ahora, el homicida no es solamente aquel que mata y derrama sangre. El Señor dijo, ¿visteis que se dijo, no mataréis? Pero yo digo que cualquiera que llama fatuo o necio a su hermano ya se hace culpable de juicio también. En la gracia, la postura de nuestra convicción sube a un nivel de mayor demanda de parte de Cristo. Lee el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola, ya en su corazón ya cometió adulterio con ella. ¿Se da cuenta? En la gracia es más alta la barra de convicción. ¿Dónde están tus convicciones, hermano? Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ¿qué es idolatría? Todo aquello que toma el lugar de Dios en tu corazón. Si Dios no tiene el primer lugar en tu corazón, y cuando tú comprometes tus convicciones, hermano, es una forma de no darle el primer lugar a Dios en tu corazón, y es idolatría.
Si Dios no tiene el primer lugar en tu corazón, Dios no tiene lugar en absoluto en tu corazón, porque Dios es Dios celoso, no comparte su gloria y no toma segundo lugar frente a nadie. ¿Sí o no? Amén. Si hay algún tiempo de decir amén, son sermones como esto, hermano, para que no quede lugar a duda dónde están tus convicciones. Y no por mí, pero hermano, define dónde estás. Si no lo defines cuando estás escuchando, vamos a estar abriendo la Biblia. Si no lo defines cuando estamos abriendo la palabra de Dios, ¿en dónde estás, hermano? Toma consejo sabio de la palabra de Dios, no de la posición popular de este mundo. Y no es homofobia, hermano. Yo tengo, hoy en día, por no establecer nuestras convicciones claras, ya tengo familiares, sobrinos, que son homosexuales, abiertamente declarados, apoyados por sus padres. No los odio, hermano. Son mis sobrinos, son mi familia. Digo, si hay algo que es cercano a uno, son tus hijos primeramente, y los sobrinos son como una extensión de tus hijos, en cierta forma, ¿no? No dependen de ti, pero es lo más cercano. No los odias, los quieres y tratas de hacer algo para rescatarlos. No es homofobia y peor, la fobia, de nuevo, es la palabra miedo. ¿Qué les va a tener uno miedo? No es fobia, pero hay mucho menos odio tampoco. Pero es importante, hermano, que alguien se pare firme por las convicciones y diga lo que es bueno y lo que es malo, para que no tengan un día que sufrir consecuencias de condenación delante de Dios. Y hay algunos de ustedes que están demasiado calladitos, y el que calla, sí, hermano, te vuelves cómplice del camino de este mundo. Es idolatría, y todos los mentirosos. Pastor, ¿usted declara no tener pecado? No, hermano. Todos somos pecadores, pero el pecado no es algo de lo cual hacer orgullo, o desfile, o jactarse. El pecado es algo de lo cual convencerse por el Espíritu Santo y confesar y arrepentirse y dejar atrás. Amén. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que yo puedo condenarme? Si eres salvo, no. Pero a veces me pregunto, hermano, cómo hay quienes dicen haber confiado en Cristo para la salvación de su alma, pero no están confiando en Él para las cosas temporales. ¿No es eso una contradicción? ¿Tú estás convencido de que confías en Dios? Entonces, ¿por qué no defines tus convicciones en Dios? ¿Por qué no se ve tan claro, hermano? Mira Juan, capítulo 3, el versículo más famoso y conocido en la Biblia. Lo podemos citar hasta de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él que en Él cree. Dios está del lado de los creyentes, pero por extensión sabemos que Él está en contra de los incrédulos. Ahorita lo vamos a ver. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que no cree será perdido y no tendrá vida eterna. Versículo 18, mira. El que en Él cree no es condenado. Ahora tú dices creer en Él, pero ahorita vienen algunas pruebas que Cristo mismo nos da. Es fácil decir, yo creo, yo tengo fe, yo confío. Eso es muy fácil. Pero a Dios no le puedes dar a tole con el dedo. Él no puede ser burlado, en otras palabras. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado el que no cree. ¿Tú dices creer? Ahorita vamos a ver algunas pruebas. El versículo 36 de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, y mira, para creer tiene que haber coherencia de lo que dices creer con tus acciones. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Quieres aferrarte a tus posiciones políticamente correctas? Adelante, hermano. Pero no será sin consecuencias, nada más te digo. Hay una frase que le he oído a cristianos decir, a mí no me importa. Porque ya tienen su manera de hacer las cosas y tienen respaldo además. Hay algunos que lo han dicho y hay algunos que aún no diciéndolo, su actitud es, a mí no me importa, aunque no lo declaran abiertamente, pero es la actitud. Yo ya he vivido de esta manera, así me he dirigido por 5, 6, 10, toda mi vida de cristiano, y nadie me va a convencer. Adelante, hermano, yo no soy quien tiene el poder de cambiarte.
El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo y convencerte. Pero sí tengo la obligación y la responsabilidad de predicarte la palabra de Dios. Predicaciones así no son nada populares. No sé por qué veo algunos medios serios, ¿verdad? Uy, pero un pastor, Dios le libre de caer en la triste posición de querer ganar un concurso de popularidad. No quiero hacer enemigos gratis, a propósito, pero si los voy a hacer por mis convicciones, adelante. Quiero a Dios respaldándome a mí. Amén. No necesito la aprobación de nadie más, sino la de Dios. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Tú crees que en todos los asuntos que tú tomas una postura, Jesús tiene una postura también? ¿Sí o no? ¿O crees tú que hay áreas en tu vida donde Jesús dice: no, yo ahí ni me meto? Bueno, yo no creo que Jesús se meta en lo que pasa en el México-Brasil mañana. Eso es inconsecuente. Pero fuera de eso, yo creo que lo que tú hablas, lo que tú oyes, lo que tú miras, lo que tú vistes, lo que tú opinas, lo que tú respaldas o no, yo pienso que Jesús tiene una postura en todo eso. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús no está a medias tintas en nada. Quiere que seas o frío o caliente, porque declara que tibio, él vomita hasta los tales. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Bueno, eso quiero que sepa. Mira conmigo en Números, capítulo 12. Números capítulo 12. ¿Contra quién está Dios? No importa la posición que tú tengas o nadie más, la única posición que debe importarte es la posición que tú tienes con Dios. De lo contrario, sí hay consecuencias, hermano. No son leves. Yo sé que ya lo sabes, pero porque veo que muchos bajan demasiado la guardia en cuanto a sus convicciones y a con quién se afilian o se asocian o apoyan. Había un director que nosotros teníamos que decía esto: el que tú no seas desleal no te hace en automático leal. Puedes tener tú una posición demasiado callada, demasiada no definida, demasiada neutral, demasiado silenciosa. Eso no es lealtad, hermano. Lealtad es el que abiertamente declara su postura, apoya, respalda. Hay aquí gente que claramente se sabe dónde están parados, y hay algunos que dejan muchas dudas. Y es a lo que el Señor se refiere cuando dice: ojalá fueras frío o caliente, pero eres bien tibio. No declaras, no dices. Y mira, si eres nuevo, a lo mejor estás ponderando, estás aprendiendo. Entiendo a alguien que es nuevo, pero aquí hay mucha gente que ya tiene muchos años y no se sabe dónde estás parado. Y hay muchos cristianos que según sea la audiencia o la gente, cambian, son camaleones, cambian convicciones, cambian postura. Números capítulo 12, mira lo que pasó aquí. María y Aarón no son cualquier pelele. María y Aarón, hermanos de Moisés, Aarón el sacerdote, y María, aquella que pues de alguna manera tuvo que ver para que este niño Moisés, al ser visto en el río, en esa canastilla de juncos, fuese traído a su propia madre. Cuando habló con la hija de Faraón, a que ella se lo criara, esta María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quién es Moisés? El hombre de Dios, el hombre establecido por Dios. Aquí el punto es, hermano, que Dios está contra Satanás, está contra los incrédulos, está contra aquellos que se oponen a lo por él establecido. No importa si eres María y Aarón. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer no hebrea, no israelita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Quién es este Moisés? Nada, nadie. Es alguien que no quería a él. De hecho, de él se dice en el versículo 3 que era alguien muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es el varón de Dios, el que Dios escogió. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Qué más dijeron? Versículo 2. Dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros?
Y mira lo que dice, y lo oyó Jehová. ¿Se lo dijeron a Dios? No. Pero Jehová está bien atento a todo lo que hablamos, a todo lo que decimos. Por eso cuando tú tomas una posición con este grupito y otra posición con este grupito, y según el contexto son tus convicciones, Dios se da cuenta de eso. Mira qué pasó con María. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Por qué? Solamente por hablar en contra de lo que Dios había establecido, se desató la lepra en la hermana misma de Moisés. Digo, por parentesco tú dirías, está bien conectada, está bien apalancada, está bien posicionada. Eso no tiene valor para con Dios. Amén. ¿Con quién tienes palancas o posición? Dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Mira, qué sabio cuando nos damos cuenta que no estamos en la posición que debemos estar. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Eso es lo que hay que hacer con el pecado, declararlo cuando no estás bien. Si tienes una postura que no ha sido la postura bíblica, la postura cristiana, la postura que Dios puede bendecir, confiésalo, arrepiéntete. No es cosa menor. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Qué respuesta, ¿no? Cuando se le pide que perdone. Si su padre hubiera escupido en ella, dice Dios, no se avergonzaría por 7 días, se ha echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María, de nuevo, ¿quién es María? La hermana de Moisés, que habló mal contra su propio hermano. Fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con él. Sí la perdonó, sí fue restaurada, pero date cuenta cómo Dios no toma nada a la ligera. Cualquier palabra ociosa que digamos, mal pensada, casualmente, no guiada por el Espíritu, es algo por lo que tenemos que dar cuenta. Peor tantito, mira, aquí fue lepra, pero peor tantito en el caso de Coré, Datán y Abiram, que en la misma postura también dijeron, ¿quién es Moisés? También nosotros podemos hacer lo que Moisés hace. Bueno, por su pecado, la tierra fue abierta, murieron ellos con todas sus familias y hasta 250. El pueblo acusa a Moisés de tal situación y se desata una plaga de muerte al punto que están muriendo por cientos y miles y tiene que correr a Aarón a expiar por ese pecado y mitigar la ira de Dios al punto que eso ocurre. Murieron otros 14,700, además de los 250, casi 15,000 muertos por andarse oponiendo a la posición de Dios. Dios no toma a la ligera nuestras convicciones, hermano, lo que hablamos a la ligera. ¿Estás tú en el lado donde Dios está con nosotros? Dios puede bendecirte. Dios está en contra, ya le dije, mira en el capítulo 18 de Levítico, porque ¿sabes qué? Este asunto de lo que le decía del pecado a nivel mundial, que cómo se infiltra Satanás en la familia y las destruye, el divorcio, el aborto, la homosexualidad, que sigue tomando nuevas formas, nuevos matices. El asunto es que no termina ahí, va a seguir con bestialidad, que de los seres humanos del mismo género pasa sí, exacto, quiero ser lo más limpio y apropiado posible pero de qué manera puedes definir un pecado perverso de una forma limpia, pero exacto, interacción con animales y luego también con niños y menores de edad. Es la agenda, hermano, y todo en nombre de ¿qué? Nosotros estamos a favor del amor. Mentira. Ese nombre del pecado, ese nombre mira, yo amo a mi hermano, yo amo a mi padre, yo amo a mis hermanos, pero no quiere decir que me tengo que involucrar sexualmente con ellos. Es perversión, es maldad, es bajeza, es abominación y es pecado. No es amor. Podemos amarnos, digo, ¿a cuánta gente podemos amar? Porque amas a alguien, ¿tienes que tener relaciones sexuales con ellos? No, es perversión, es pecado. Y al pecado hay que llamarlo como es, hermano. ¿Amas a tus hijos? Pero, ¿sí? Al rato viene la pedofilia y la gente lo justifica.
¿qué tiene de malo? Es una de las multiformes facetas y manifestaciones del amor. Sí, por eso también está bien entonces que los musulmanes, hombres, se casen con niñas. ¿Qué tiene de malo? Nosotros estamos a favor del amor, dicen ellos. Usted es puro odio. No, hermano, hay una manera ordenada. Amén. Hay algunos de ustedes que me preocupan, hermano, que no han dicho amén en todo y me ven así como que... También hay niños chiquitos que se casan con mujeres mayores bajo la religión de los musulmanes, en las multiformes facetas y manifestaciones del amor, dicen algunos. No es amor, es perversión, es pecado, es maldad, y en ese camino va. Y digo, una vez haciendo a un lado la palabra de Dios y la postura que Dios puede bendecir, de nuevo, hermano, ¿por qué tienen que ser dos? Si no es correcto que sea un hombre y una mujer para toda la vida, ¿por qué entonces nada más dos hombres o dos mujeres? Al rato están haciendo toda clase de combinaciones en la multiforme manifestación del amor. Define tu posición, hermano. Es no popular. Y hay países donde este tipo de predicación, y tal vez pronto aquí en México también, sea amenaza de cárcel y de pérdida de libertad. Define tu posición, hermano. Define tus convicciones. No busques lo popular con este mundo. Y eso es lo que hacen muchos. Y hay unos que a un grupo le dicen, no, estamos en contra de eso, pero vienen, ¿y cómo que estamos? No, se los dije a ellos, no es para calmarlos, pero ustedes saben que realmente mi corazón está con ustedes. ¿Tú dónde estás parado, hermano? ¿Tú conoces a Dios? Párate donde Dios te puede bendecir. Venga lo que venga, hermano. Este mundo no va a estar ahí para defenderte cuando tengas que encarar a Cristo. Estamos en Levítico, ¿verdad? ¿Es palabra de Dios? Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Punto. Versículo 24. Y también mira el 23. Con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Pero como va este mundo, hermano, es aplaudible, es defendible, es loable salir del closet y cuidar más las vidas y los derechos de los que hacen perversión y abominación que aquellos que tienen la postura de Dios. 24. En ninguna de estas cosas os amasillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de nosotros. Mira, hermano, nadie te va a quitar la lepra. Cuando venga la lepra, o yo no sé de qué manera Dios te va a juzgar, si se abre la tierra, o si viene el SIDA, o si viene lo que venga. Es un engaño de Satanás. Y desafortunadamente muchas de estas personas es un grupo susceptible en gran medida. Oí la estadística que estas gentes engañadas son 17 veces más susceptibles a suicidarse. Más o menos es la estadística que dicen los que andan en moto son 17 veces más susceptibles a tener un accidente que alguien que ve en un carro. Pues así también 17 veces más susceptibles al suicidio los que son engañados a mutilarse sexualmente, sea por cirugía, sea por tratamiento hormonal. Y hermano, es increíble cómo hay muchachitos que saben más de estas cosas que tú y que yo. Le digo que no le voy a enseñar nada de lo que usted lo sepa. Algunos están como que sorprendiéndose de lo que oyen, pero estas cosas hay algunos de tus muchachos que te pueden enseñar. ¿Y sabes cómo lo están sabiendo? Por medio de ese celular que tú le estás comprando. Papá, mamá, no le compres celular. ¿Cómo voy a saber dónde están? Siempre alguien tiene un celular cerca de ellos. Tu papá y tu mamá sabían dónde tú estabas cuando no había celulares, ¿sí o no? Y saliste bien, ¿ok? Pero ese celular está echando a perder. Esas conversaciones que están teniendo los muchachos están desviándose y están teniendo problemas. No es que te estemos tratando de hacerlos homosexuales. No, estamos tratando de cuidarlos de todo tipo de perversión. No tienen que estar teniendo en cierta edad de niñitos todavía pláticas de noviecitos. No es edad todavía de estar contemplando eso. Ahora, ¿tú crees que tienen que estar teniendo plática de noviecitos y del besito y del abracito y que si no lo permitimos vamos a ser, digamos, homosexuales? Te equivocas, hermano.
¿Por qué crees que en este país uno de los grandes problemas es el nacimiento de tanto bebé? 2.2 millones es la última estadística que chequé, ya la vamos a tener que checar, pero como la mitad de ellos le nace a muchachitas que todavía no se han casado. Y hay papás que dicen, ay, yo no veo nada de malo, son muchachos, está bien. Dando luz verde, hermano, protégelos. Habías de ver las conversaciones que tienen. Y tristemente, a veces están más enterados de estos temas, o tanto como tú, cuando ellos no tienen edad. Esto de que ahora están sacando los libros de la SEP, con la educación sexual, desde kinder o primaria, y luego todavía pues a más grado escolar, más explícita la información. Es asunto en lo que no tienen ellos que estar contemplando. Y los expertos astutos de este mundo dicen, no es pura información, no es tendenciosa, no le estamos diciendo que sean homosexuales, nada más les informamos. No le estamos hablando de la masturbación, nada más les informamos. No le estamos hablando de toda la perversión que pueden hacer. Lo que pasa es que al informarles, en una edad donde todavía deberían estar más ingenuos, ellos empiezan a estar cavilando estos temas y contemplándolos, y son tentados a estar practicando ese tipo de cosas, y luego entre amiguitos andan platicando esos temas, en lugar de que ellos estén hablando de temas de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Van a hablar de cosas en la escuela, habla de aritmética, habla en inglés, habla de ciencia, habla de verdadera zoología, de verdadera investigación, habla de historia, habla de civismo, habla de cosas que verdaderamente son cultura. Hoy hay gente que puede sacar licenciaturas sin conocer nada de, vamos a decir, hay quienes pueden sacar una licenciatura en humanidades o en, ¿cómo se llama?, en lingüística, sin jamás haber estudiado Shakespeare, por ejemplo. Y no digo que Shakespeare sea bíblico, pero ¿en qué temas está hablando la gente? Nada más haciendo de temas de perversión toda la agenda que les ocupa. Viven para eso, hermano. Digo, un homosexual hace de la sexualidad el todo de su vida, prácticamente. Para eso viven. Para eso viven. Esa es la identidad que les marca. Digo, yo soy heterosexual, pero no ando hablando de sexo todo el día, porque tengo una heterosexualidad. Eso no se vuelve el todo de mi vida. Pero que es homosexual, es el todo de su vida, en gran medida. Eso viven, eso nacen, eso comen, eso duermen. Ve la posición de Dios. Abre tus ojitos, hermano. Tómate un cafecito, despierta. Ve la posición bíblica. En la homosexualidad, en el aborto. Mira, la Biblia dice no matarás. Esto del aborto, dice no, lo único que están matando es un tejido celular, un feto. Pero qué curioso que hoy saben explotar bien los órganos de esos bebés abortados y los venden. Los venden como órganos humanos. Por fin, ¿es un hombre, es un ser humano o no lo es? Lo es cuando puedes vender sus órganos, y no lo es cuando lo quieres matar. Para apaciguar tu conciencia, define tus convicciones, hermano. Define dónde estás parado. No puedes ser medias tintas y estar cambiando tu postura. Mira, Jeremías capítulo 1. El versículo 5, nada más escúchelo si no lo tiene, dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que un bebé siquiera esté gestándose en el vientre de su madre, desde antes de la concepción, Dios ya conoce al individuo, a la persona, al ser humano. Tiene un llamado, tiene un propósito. Cuanto más cuando ya es una criatura en el vientre, es un ser humano, es una vida que Dios conoce, que Dios tiene un propósito para esa vida. Pero hay gente que dice no, es el derecho de la mujer para escoger. ¿Sabes cuándo tiene el derecho de la mujer para escoger? 9 meses antes. 9 meses antes, ahí es donde tú escogiste. Una vez que se forma esa vida, sí, está dentro de ti, pero es una vida independiente. Es una vida, es un alma que Dios ha permitido, porque tú has optado llegar al punto donde se procrea una vida, y debes respetarla, aunque esté en tu vientre. ¿Quieres escoger? Escoge antes de que esa vida empiece a tener origen.
Mira en Mateo, vamos a Mateo. ¿Sabes en contra de qué está el Señor? En contra del fariseísmo religioso. Decimos creer, Mateo 7, decimos creer, pero el Señor no, como te dije, no le puedes dar a tole con el dedo, no es por palabras. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Y esa gente que dice Señor, Señor, es porque declara creer en el Señor, ¿sí o no? Yo creo en Jesús, yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia tal y tal, yo conozco palabra de Dios, la predico, no profetizamos en tu nombre, es predicar la palabra de Dios, en tu nombre no echamos fuera demonios, exorcizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Es gente que conoce palabra de Dios, es gente que dice yo tengo fe, pero no es el que le dice Señor, Señor, el que hace estas cosas, sino el que ¿qué? El que hace. Por eso te digo, involúcrate, hermano. No es el que va a Monte Abarim, amén, sino el que hace la voluntad, los designios, los preceptos, los mandatos de mi Padre que está en los cielos. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. El que hace, el que tiene fruto, el que tiene evidencia. Porque el que no los tiene, él dice, yo les voy a declarar, nunca os conocí. Dijiste, tengo fe, dijiste hacer cosas en mi nombre, en el nombre de Jesús, predicaste la palabra, pero yo les voy a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo se conocen? Versículo 15 ahí mismo, o versículo 16. Por sus frutos. Y para que haya fruto en la vida del hombre son acciones, son resultados. ¿Está conmigo? ¿Qué fruto es el tuyo, hermano? Te digo, si estás muy callado, si estás inactivo, hermano, no tienes fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos, higos de abrojos? Todo árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no, ni el árbol malo da buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto implica los que no dan fruto alguno o los que dan mal fruto, ¿sí o no? ¿Cuál es tu fruto? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso te exhorto, hermano, anímate, involúcrate más. Amén. Así que, si no quedó claro, versículo 20, por sus frutos los conoceré. ¿Cuál es el fin de aquellos contra quienes Dios hemos establecido, verdad? Contra quienes está Dios. ¿Cuál es su fin? La ira de Dios está sobre ellos. Efesios 5, la ira de Dios está sobre ellos. Efesios capítulo 5. Es importante abrir la palabra de Dios, ¿verdad? No es palabra de hombre. ¿De dónde agarras tú tus convicciones? ¿De lo popular? Hay montones de corrientes populares. Busca ser popular con Dios y nadie más. Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Oh, de eso hay mucho. No, es que yo me suscribo. Mira, todos opinamos algo y mira, tú no eres inventor de ninguna ideología o filosofía. Todos copiamos a alguien, todos seguimos a alguien. Asegúrate que tú sigues la palabra de Dios. Asegúrate que tú sigues la fuente probada por todas las edades, por los siglos, que no caduca, que es eterna, por la cual serás juzgado. Asegúrate que sigues la verdad en la cual puedes confiar. Pero si no, lo que tú digas lo oíste de alguien más, un maestro, algún medio noticioso, alguna otra influencia. Asegúrate que tus ideas salen de la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Quieres a Dios enojado contra ti? No puedes decir, es que a mí me engañaron, me vieron la cara. De todas maneras, la ira de Dios viene. No es como que no tengas advertencia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es el fin de aquellos contra quienes Dios está. Dios los resiste. Mira Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Le dije, desde el principio vienen todo este tipo de situaciones. Diferencias, desavenencias, guerras, conflictos, pecado. Versículo 4 de capítulo 4 de Santiago, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros?
no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestras concupiscencias, en vuestros antojos, en lo que se te pega la gana, en aquello que dices, mira, estas son mis convicciones y nadie me las va a cambiar, así es como yo pienso. Por eso es que está Dios en contra de quien así piensa. Oh almas adúlteras, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A cuál ideología te suscribes? ¿Quieres el camino de lo popular? Adelante, nada más no te sorprenda cuando las consecuencias de parte de Dios le vinieron a María, le vinieron a Corea, Datán y Abiram, le vienen una y otra vez, como dice la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo. La amistad con el mundo, el camino popular, es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, es vana la palabra de Dios? ¿Piensas tú que la palabra de Dios solamente es el puro evangelio y no te da más de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo convencerte? ¿A qué ideología o filosofía suscribirte? ¿Pensáis que la palabra de Dios dice en vano? ¿Dónde me quedé? Versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿es algo? ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti? ¿Crees que eso es vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Celosamente. Ahora, cuando tú tienes celos de una persona, ¿esa persona te importa? ¿Quieres saber lo que esa persona piensa? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué ve? ¿Qué no ve? ¿Qué escucha? ¿Qué no escucha? ¿Qué se pone? ¿Qué no se pone? Así es uno cuando es celoso de alguien. El Espíritu nos anhela celosamente. Quiere decir que no hay parte en tu vida en la cual Dios no esté involucrado. Te anhela celosamente. Quiere el todo por el todo de ti. Amén. Entonces no hay compartimentos en tu corazón o en tu vida o en tu mente o en tus acciones donde tú puedes decir, esto es de Dios y aquí esto es libre para mí. A yo hacer lo que yo quiera, ¿no? Dios quiere tener parte en todo. Él los anhela celosamente. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y a veces somos soberbios, hermano, que digo, ¿qué dice? A mí no me importa, sea de palabra o sea de actitud, que tú digas, a mí no me importa, yo estoy parado en esta posición, lo he estado por décadas, lo he estado por años y a mí no me importa. Adelante, hermano. Mi papel no es cambiarte, mi papel es predicarte, mi papel es advertirte. ¿Quieres seguir ahí? Sigue ahí. No deberías darle celulares a tus hijos. Lo he dicho. Y la actitud es, a muchos papás no les importa. ¿Y cómo vienen los problemas que se suscitan entre los hijos por los celulares? Y de todas maneras, a pesar de esos problemas, algunos papás vienen defendiendo a sus nenes y los regañamos somos nosotros. Amén. Apoya lo establecido por Dios. Amén. ¿Dónde me quedé? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué te caracteriza a ti, hermano, en tu postura, en tu hablar, en tus manifestaciones? ¿La humildad más que la soberbia? El tomar una posición soberbia de pronto parece que te da cierta altura, cierta posición, cierta autoridad. Ten cuidado. Puedes ganar algunas batallitas aquí y allá, pero ¿de qué te sirve eso si a la larga terminas de perder toda la guerra delante de Dios? Te puedes quitar a gente que te molesta. Es lo que los muchachos quieren hacer a veces. Los papás a veces podemos volvernos un poquito odiosos, como el pastor. Podemos volvernos un poquito odiosos ante los hijos o aquellos a quienes corregimos, pero para eso estamos para estorbar el camino del mal. Amén. A la larga, cuando ellos agarren sensatez, se van a dar cuenta, ese era mi mejor amigo. No el que me aplaudía para hacer lo que yo quisiera, que de momento parece ser el mejor amigo, pero cuando te metes en problemas, te metes a la cárcel, tienes enfermedades, tienes consecuencias que... ¿Dónde quedó ese amigo? Normalmente se desaparecen los compañeros de pandilla.
Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Moisés era humilde. Adopta una posición más de humildad que de soberbia. Someteos, pues, ¿a quién? ¿A quién está sometido, hermano tuyo? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, hay oportunidad, mira. Arrepiéntete, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os... Amén. Hay una fórmula bíblica, hermano, de cómo debemos proceder. Aquellos contra quien Dios está, se desata la ira de Dios contra ellos, Dios los resiste y Dios se venga de ellos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No quieres, hermano, tener a Dios en contra tuya. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Al mundo fue arrojado, es el príncipe de la potestad de ese mundo, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué caracteriza tu vida, tu familia? ¿La obediencia o lo contrario? Quien es hijo de desobediencia se manifiesta. ¿Por qué? Porque es guiado por los deseos de la carne, por su propia sabiduría, por lo que es popular en este mundo. Satanás tiene un ministerio en ellos, moldea sus pensamientos, sus deseos, sus propósitos. ¿Cuál es su fin? Mira en Salmo 9, ¿está conmigo? Salmo 9, dice su fin, Salmo 9, 17, los malos serán trasladados al Seol. Seol a veces es el lugar de condenación, de fuego, de tormento, o simple y sencillamente el lugar de muerte. Sansón terminó en el lugar de muerte. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, aquellos que no toman en cuenta a Dios. ¿Tienes necesidades y crees tú que tú eres el Salvador del mundo? No, hermano, mira ahí mismo en el Salmo 9, versículo 9. Salmo 9, 9. Jehová será refugio del pobre. ¿Tú tienes necesidades, hermano? ¿A quién le pides? ¿Cuál es el santo de tu devoción? Jehová es el refugio del pobre. Acude a Él, hermano. Depende de Dios. Refugio para el tiempo de angustia. Hay angustia desde el principio de los tiempos. Acude a Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desampararás, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mira qué bendición aquellos que sí buscan a Dios. ¿Sabes cuál es su fin? Mira el Salmo 32. Qué cuadro tan distinto. Ya vimos dónde terminan los malos, aquellos contra quien Dios está. Pero mira, tú quieres tener a Dios en tu favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. No hay quien no peque. Ahora hay quienes son condenados por sus pecados, pero hay quienes tienen sus pecados perdonados. ¿Por qué? Porque es importante que tú escojas una posición donde Dios te puede bendecir. No hay quien no peque, pero Dios, hay quienes los tiene por bienaventurados, les perdona su transgresión, su pecado es cubierto. ¿Quién es aquel? El que siendo pecador se arrepiente en lugar de hacer orgullo de su pecado, en lugar de ser soberbio. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Somos culpables de iniquidad? Sí, pero hay quien puede alcanzar su gracia para no ser culpado, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo es la actitud? Versículo 5, mi pecado te declaré. Es el arrepentimiento, es la confesión, y no encubrí mi iniquidad. No me hice el oxiso, no me hice el que la Virgen me habla para a veces buscar tu bendición y luego cuando quiero hacer lo que me da la gana, ignorar que Dios existe. No espere del tal que tendrá bendición de Dios. Acércate a Dios, Él se acerca a ti. Resiste a Satanás. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Eso no es soberbia, hermano, es humildad, es arrepentimiento. Esa es la persona que Dios puede bendecir. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo. En otras palabras, no seas como una bestia sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Acercaos a Dios. Muchos dolores habrá para quién.
En el mismo contexto de unos que son perdonados y su pecado no es tomado en cuenta, hay otros, en el mismo Salmo, versículo 10, muchos dolores habrá para él impío. No digas, a mí no me importa. Va a llegar el día en que sí te importe. Hubo un hombre rico que no se preocupaba por el pobre Lázaro, que un día estuvo en tormentos y pidió auxilio y quiso ahora sí, en todo arrepentimiento, ser ganador de almas, ser evangelizador. Ya no se pudo, fue demasiado tarde. Tu actitud va a cambiar tarde que temprano, mejor temprano que demasiado tarde. Amén. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Eso es lo que queremos, hermano. Alegraos en Jehová. ¿Hay aflicción? Sí. Tú alégrate en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los que no te haces el oxiso de que ahorita creo en Dios, pero ahorita en esta urgencia como que ponemos a Dios en la repisa porque hay un asunto más urgente. Con mayor razón, mientras más urgencia, más necesidad de Dios. ¿Sí o no? Dios está por aquel que vive por fe, por aquellos que son sus hijos, por aquellos que han confiado, confían y están determinados a que venga cual sea la situación, determinados a confiar en Él. Aquellos que no andan conforme a la carne, aquellos que encomiendan a Él su causa, aún en contra de perder concursos de popularidad. Dios está con aquel que no anda en pecado. Y mira, hermano, no hay quien no peque. Pero ya se lo dije, una cosa es pecar y arrepentirse, y otra cosa es pecar y andar en pecado y promover el pecado y hacer orgullo de tu pecado y determinar promover el pecado, no arrepentirse. Hay quienes tienen esa agenda de más y más, mientras más mejor, pecado. No espere de tal tener bendición de Dios. El que peca, arrepiéntase y busque la ayuda de Dios para ser transformado de aquel hombre viejo al hombre creado según Cristo Jesús. ¿Qué caracteriza a aquellos por quien Dios está? Es evidenciado por el amor a Dios, y el amor a Dios es evidenciado por la obediencia a sus mandatos, por el amor al prójimo, aunque sea tu enemigo, aunque sea pecador. Por eso es que aquí, mira, no hay homofobia, son bienvenidos, todo pecador es bienvenido, y contra todo pecado de cuando en cuando se va a predicar todo pecado, como hoy en esta mañana. Les caracteriza a los que son bendecidos por Dios el gozo en lugar de la amargura. Sí hay dificultades, pero no caemos presas de la amargura. Les caracteriza la paz en lugar de andar promoviendo contiendas. ¿Hay cristianos que promueven contiendas y divisiones? No son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Les caracteriza la paciencia. Hay cosas que están fuera de tu control y tienes que esperar, ser paciente en espera de aquel que puede obrar, y es Dios, en lugar de olvidarte de Dios y obrar carnalmente, visceralmente, usurpando el trono de Dios. Amén. Confía en Dios. Les caracteriza la bondad, la benignidad, en lugar de la maldad o la intención de perjudicar al prójimo. Les caracteriza la fe en Dios en lugar de la fe en el hombre, porque mi Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Les caracteriza la mansedumbre, la sumisión, el espíritu afable, la docilidad, la humildad. ¿Ese espíritu te caracteriza, hermano, primordialmente? Cuando ves problemas, hermano, ¿qué haces tú? ¿Buscas arreglarlo? ¿Buscas ser voluntario? ¿Buscas tener parte, ser parte de la solución? ¿O buscas nomás acusar, señalar? Les caracteriza la templanza, aquellos que son bendecidos por Dios, la prudencia, el dominio propio. ¿Por qué? Porque sabes que hay alguien poderoso que está en control de cualquiera que sea mi situación, a nivel micro o a nivel mundial. ¿Les caracteriza qué cosa? Su fruto, sus buenas obras, su buen fruto, el estar involucrado en la obra de Dios. No nada más de que, mira, yo ya hasta aquí llegué y ahí me paro. No, es más y más fruto. Así es glorificado nuestro Dios. Aquellos por quienes Dios está a favor reciben el perdón de sus pecados, como vimos en el Salmo 32, tienen vida eterna, ya no hay más condenación, el Espíritu de Dios mora en ellos, tienen una mansión en el cielo, son coherederos de la gloria de Cristo. Por eso lo que pase en lo temporal no empaña ni nubla
ni entenebrece el gozo y las promesas que tenemos en el Señor. Amén. Lo que es de Dios es mucho más amplio que cualquier asunto temporal. ¿Sí o no? Aquellos que, por quienes están a favor de Dios, son hechos hijos de Dios, tienen una maravillosa mansión en gloria preparados para aquellos que le aman. Tenemos el cuidado y protección de Dios. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector. Cuando alguien te ataca, no tienes que andar corriendo como pollo sin cabeza. Puedes estar tranquilo. Tranquilo. Amén. Porque sabes que nada te puede separar de su amor. Como dice donde comenzamos, en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por eso es que podemos estar tranquilos. ¿Hay tribulación? Sí. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Nada de eso puede separarnos del amor de Dios. Al contrario, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos a todo esto? Dice Pablo. ¿Qué pues? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Está Dios contigo, hermano? Amén. ¿Estás tú donde Él está? ¿Estás tú en el lugar donde Él puede bendecir? ¿Estás tú donde hay ese fruto que permanece, fruto que honra y glorifica su nombre? ¿Sigues viviendo por fe? ¿O has puesto a Dios, a tu Biblia, a la iglesia, a la fe y las cosas de Dios en la repisa por lo apremiante de estos tiempos? Si así es, hermano, Dios está siempre esperándote de regreso. Amén. Lo mejor es no alejarse de Él, lo mejor es no enfriarse, lo mejor es no pecar contra Él. Pero si lo has hecho y has cometido ese error, ese pecado, Dios está esperándote de regreso como Padre amoroso con los brazos abiertos. Padre, ayúdanos, Señor, en esta tarde. Señor, entender cuán importante, Señor, son nuestras convicciones. No es el camino popular. Muchas iglesias les caracteriza la apostasía, la incredulidad, por el camino de lo popular, por lo social, por lo socialmente aceptable, lo políticamente correcto. Pero Padre, ayúdanos a entender cuán vano, y cuán temporal, y cuán efímero es esa posición de lo temporal, de lo popular. Nadie va a estar ahí, Señor, para apoyarnos el día que tengamos que encarar a Cristo. Aún si tenemos que padecer persecución hoy en día, cárcel, lo que sea, Padre, más vale saber que tú eres por nosotros, de manera que nadie pueda estar contra nosotros. Señor, ayúdanos a afirmarnos en nuestras convicciones. Habrá alguno aquí que diría, pastor, yo necesitaba escuchar esto. Tal vez ya lo sabía, pero son cosas que a veces necesitamos ser recordados. ¿Puedo ver su mano? Sobre toda la casa, puestos de pie, el piano toca. Si Dios te habló, el altar está abierto. ¿En qué área, hermano, necesitas fortalecer tus convicciones? Ponte en el lugar que Dios puede bendecir. Olvídate si el resto del mundo está en contra tuya. ¿Eso qué importa? Ese mundo no va a venir a tu rescate jamás, pero en Él tenemos grande protector, grande ayudador, defensor. Es a Dios a quien quieres agradar, es a Dios a quien quieres de amigo. Donde he obrado vacilantemente en mis convicciones, en mi posición con Dios, ¿hay necesidad de pedirle perdón? El altar está abierto. ¿Hay necesidad de afirmar nuestra posición? Cuando nuestras convicciones se tambalean, ven a Él, afírmalas. Afírmalas hoy, porque en adelante las cosas se van a poner más difíciles. Tenemos descripción de las características de este mundo en los tiempos postreros. Cuán más firmes debemos estar. ¿Habrá alguno aquí que diría, pastor, si yo muriera hoy, no estoy seguro de mi salvación, no sé a dónde iría mi alma? Ore por mí para que cuando yo muera pueda tener esa seguridad de salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Alguien así?
Alguien que diga: pastor, soy salvo por la gracia de Dios, pero aún no he dado el primer paso de obediencia de un creyente. Ese paso es el bautismo. Todo aquel que creyó en Cristo, dice la Biblia, fue bautizado. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, yo quiero ser obediente a mi Dios, paso por paso? El primero del cual es el bautismo del creyente. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así?